Amigos y hermanos en Cristo Jesús, les saludamos en este día maravilloso porque es un nuevo día que Dios ha hecho para nosotros. Y si usted se está disponiendo a empezarlo o va a la mitad del día o está declinando, pues quiero decirle que este es el día que el Señor hizo para que nos regocijemos en Él. Les saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y estamos muy contentos porque hemos podido aperturar nuestra clínica para dar un servicio social a las personas que están necesitadas, que están, careciendo de una buena salud, y pues Dios nos ha permitido contratar a un buen profesional que estuvo viendo a muchas personas, y pues es un proyecto que Dios puso en nuestro corazón desde el mes de enero, y hubieron luchas, hubieron situaciones difíciles a las cuales nos tuvimos que enfrentar, y por un tiempo y por momentos desanimados, pero aún en medio de ese desánimo seguíamos creyendo en el Señor, y hoy tuvimos la bendición de poder atender a más de 35 personas, y esto es una grande bendición. Estaremos comunicándonos con ustedes a través de este medio para proyectar en unos cuantos días más la próxima eh, reunión, el próximo servicio que tendremos en esta clínica que el Señor nos ha permitido poner. Hoy hablamos de una clínica, mañana estaremos hablando de un hospital. Y no lo hacemos para enriquecernos, sino para la gloria del Señor. Queremos servir a la humanidad. Queremos, y no porque tenemos muchos recursos, sino que tenemos a un Dios grande, poderoso y maravilloso. Que el Señor les bendiga. Quisiéramos orar por las necesidades y agradecer a Dios este día tan especial para nosotros, en donde estamos inmersos en un sistema, en un mundo, en medio de la humanidad, que todo queremos para nosotros, y Dios nos permite poder dar un poquito de lo mucho que Él nos da. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos profundamente, y no tenemos con qué pagarte, pero mientras respiremos te seguiremos dando gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros y con aquellos que te aman, Señor. Por favor, eh, los necesitados están pendientes de una palabra tuya, y yo también, porque soy uno de ellos. Y te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que a esta palabra que vamos a leer le des vida, y que el Señor nos hable a través de ella. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Quiero platicar con usted acerca del libro de Éxodo, en el capítulo número 2, versículo 23. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: y aconteció que pasado mucho tiempo, a veces hay eventos en donde el ser humano se acomoda, y aquí quiero hablar del pueblo de Israel. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. Ahora empezaron a gemían, como que estaban muy bien acomodados, como usted, como yo, que estábamos acomodados, quizá hasta espiritualmente, hasta que vino esta situación a nuestra vida. Estuvimos encerrados, tuvimos que cerrar las puertas de nuestras congregaciones, esperar un periodo de tiempo que se tornó todavía mucho más largo de lo que realmente fue, y nos entró nostalgia y nos entró tristeza de poder alabar el nombre del Señor, de poder reunirnos, de poder realmente saludarnos como el Señor nos ha enseñado fraternalmente. Estas son cosas que no tienen un costo físico, que no tienen un costo económico, pero que cuando las tuvimos quizá no las apreciamos, y Dios ha permitido que esta pandemia que no se va, que nos ha hecho cosas tan tremendas,
en la vida espiritual, ¿sabe para qué sirvió? Para fortalecernos. Porque en medio de la lucha, porque en medio de la prueba, ahí está Dios. Ahí está Dios para sostenernos, ahí está Dios para decirnos que sigamos adelante. Si no fuera así, desde hace mucho tiempo usted y yo hubiéramos abandonado esta carrera tan maravillosa que tiene una meta, que tiene un fin, y esta meta se llama Jesucristo. Y entonces ahora vemos realmente cómo el Señor con su palabra nos ha sostenido, nos ha fortalecido, y ahora más que nunca podemos entender pasajes, podemos entender lo que estaba viviendo la humanidad antigua, la humanidad a la cual se está refiriendo aquí la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir, pasado mucho tiempo, era necesario. Israel se había acomodado en Egipto. Ya sus costumbres, sus fiestas, su vestidura, su manera de hablar, ya eran totalmente distintas. Se habían acostumbrado ahí, y Dios tuvo que permitir que los apretaran, tuvo que permitir que los trataran mal, tuvo que permitir que entraran en escasez para que entendiera su pueblo amado que Egipto no era el lugar de su morada, que el mundo no es nuestro lugar permanente, que estamos solamente de paso, y por eso tienen que venir eventos, tienen que venir acontecimientos muy fuertes como este, como la escasez que vendrá en tiempo futuro de alimentos, de agua. Ya la violencia se ha recrudecido, pero no como habrá violencia en unos años más adelante. La vida en esta tierra será desesperante, y eso hará notar a muchos cristianos que estarán en aquel tiempo. Yo espero ya no estar en ese tiempo. No puedo decir que voy a ser arrebatado, pero tengo la esperanza de poder serlo. Y si no, quizá ya Dios me haya puesto a descansar. Es un tiempo que yo no voy a vivir, pero lo percibo y tengo que hablar de este tiempo. Entonces dice que pasado mucho tiempo se murió aquel mandatario, el rey de Egipto, y los hijos de Israel ahora gemían a causa de la servidumbre. Se hacía imposible vivir en Egipto. Y cuando es imposible algo para uno, estás en un estado depresivo, estás en un estado de enfermedad, estás en un estado de problemas, de situaciones difíciles, ese es un buen estado para clamar al Señor, para gemir al Señor, porque el Señor esta palabra la utilizó en su léxico porque habla un hombre de Dios llamado Jeremías. Cuando estaba preso, el Señor, en vez de mandarle una ayuda, ¿sabes qué le mandó a decir Jeremías? Clama a mí y yo te voy a responder, y te voy a mostrar cosas grandes, maravillosas, el futuro de lo que yo tengo para mí, para ti, pero no te desesperes, porque dice que para los que aman a Dios, Dios va a hacer que nosotros veamos. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cuando nosotros alcanzamos a ver más allá del velo, quizá tú tienes una puerta enfrente, quizá tienes una cortina, a lo que le llama velo aquí la palabra, es algo que te impide ver del otro lado. Pero cuando te descorren el velo, cuando tú se abre esa puerta y ves que del otro lado hay algo precioso, hay algo maravilloso, tú lo vas a anhelar. Y esas son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene para aquellos que le aman. Por eso es que al Evangelio se le llama la locura del Evangelio.
Y los hijos de Israel clamaban, gemían a causa de la servidumbre. Y hay una palabra aquí, servidumbre, hay una pequeña coma y dice y. Después de servidumbre, después de ser maltratados, después de ser escasos. Qué triste es para un padre de familia, qué triste es para un hombre, qué triste es para una mujer que trabaja en un lugar y está esperando el día de pago porque es su salario, es lo que le ofrecieron darle y lo obtiene y usted al día siguiente paga todo lo que tiene que pagar y todavía le hizo falta. Y entra usted en aquella desesperación y entra usted en aquella angustia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque lo que gana no le alcanza. No le alcanza para vivir. Y entonces esta gente estaba cansada, estaba debilitada, estaba deprimida y clamaron a causa de su servidumbre. Y su clamor subió como un incienso a Dios. Como un aroma agradable subió a Dios, aún su clamor. Aún su clamor subió como un aroma agradable y Dios percibió, Dios oyó su gemido. ¿Ha oído gemir usted a una persona? Uno puede gemir. Mire, cuando uno está alegre no gime. Cuando uno está alegre se ríe, se carcajea. Pero cuando hay dolor, cuando hay tristeza, se gime. Y en ese gemir hay muchas cosas que se mueven. El gemir es un Señor, ya no aguanto, Señor, estoy desesperado, Señor, ya no tengo razón para vivir. Y dice que Dios, a través de su gemido, se acordó Dios de su pacto. Dios había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Un día Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes y tu pueblo será una gran nación y todo esto saldrá de tus lomos y cuando pasen 430 años que ellos estarán esclavizados, pero cuando se cumplan los 430 años, yo voy a sacar a tu pueblo, voy a sacar a tus hijos y se cumplió. Y entonces ahí estaba ahora Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios nuevamente los tuvo en cuenta, los oyó. Has dejado de hablar con el Señor, has dejado de clamar a Dios, has dejado de orar, has dejado de platicar con el Señor. Pues este es el momento en retomar esa buena conducta que tú tenías, de darle gracias, de contarle, como le cuentas a un amigo, como le cuentas a un confidente, las cosas más íntimas de tu vida. Y entonces dice que Dios los tomó en cuenta. Esto significa que Dios los oyó. Y entonces Dios está preparándolo todo al oír la desesperación que tenía su pueblo. Y dice que ahora entra en escena Moisés. Entra el capítulo 3 del Éxodo y dice que Moisés, oiga, apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Su suegro era sacerdote de Madián y Moisés estaba conduciendo el rebaño, estaba haciendo un oficio que no le agradaba. Estaba haciendo un oficio por compromiso, porque era el único oficio que había ahí en ese lugar y sobre todo en esta casa,
porque se mantenían a través de las ovejitas, de lo que daban, de la leche, del queso, y del pelo hacían sus abrigos, lo que les servía. Y entonces era, tener ovejas era una riqueza, pero Moisés se comportaba como un egipcio. De tal manera que vino Moisés y quizá el Señor en esta oportunidad le está hablando a una persona que está haciendo un trabajo o que está viviendo momentos que no le agradan, que ya no aguanta. Moisés dice que anteriormente, cuando Moisés sale de Egipto y llega allá al desierto y llega a un lugar que se llama Madián, llega por ahí y entonces Moisés defiende a unas muchachas que eran las hijas de Jetro, que era el sacerdote de Madián, y se lo llevan a su casa y entonces le dan en casamiento a Moisés, le dan en casamiento. No escoge Moisés, a él se la dan. Y entonces se casa con Séfora y tienen un hijo, y Moisés, al tener ese hijo, brota lo que está dentro de él y a este hijo le pone Gersón. Y Gersón significa peregrino. Eso significa que Moisés en ese momento, cuando la mujer le dijo, tuvimos un lindo bebé, es un varoncito, Moisés no dijo nada y le dijo, le vamos a poner Gersón, porque eso significa, al ponerle ese nombre, Moisés sacó lo que había dentro de él. Había una soledad en Moisés, aún viviendo por años ahí, porque quiero decirle que ahí estuvo Moisés un largo periodo de tiempo, muchos años. Y entonces cuando tuvieron a su hijo, le puso peregrino, porque él se acordó y dijo, soy peregrino en esta tierra. Estaba triste Moisés. Había tristeza en él. Y esa tristeza debe de haber en nosotros, porque nuestra tierra, la tierra no es nuestra morada, sino que nuestra morada está en los cielos, de donde esperamos a un Salvador que vendrá, y ese Salvador se llama Jesucristo. Por eso es que no podemos ser totalmente felices en este mundo. Nuestra felicidad ahora se llama Cristo. La hemos buscado en el alcohol, la hemos buscado en las fiestas, la hemos buscado en el dinero, la hemos buscado en la farándula, la hemos buscado en las drogas, la hemos buscado en el sexo, la hemos buscado llenándonos de comodidades, la hemos buscado en los espectáculos y no la hemos encontrado. Hemos tratado de comprar cosas, hemos tratado de hacer jardines, hemos tratado de hacer piscinas, hemos tratado de hacer muchas cosas. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a aquel hombre que se llama Salomón en el libro de Eclesiastés. Nos hemos dado a la tarea del vino. A veces ya no podemos estar contentos. Hay gente que necesita estar narcotizada y hace algunos días atrás vi algunas documentales de artistas famosos que ya partieron, y no puedo decir que pasaron a la presencia del Señor, y la gente cuando ellos murieron lloraba, se tiraban al piso, sentían dolor por sus artistas, por esa gente que llegaron a amar. Pero qué vida tan infeliz era la vida privada que ellos llevaban. Así es la vida del que no tiene al Señor. Y Moisés ahora tenía una casa, tenía una mujer, tenía un hijo, y dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Tenía comodidades, pero no se acomodó a ella, necesitaba algo más. El hombre sin Cristo es insaciable.
El hombre sin Cristo no tiene fondo. El hombre sin Cristo no tiene estabilidad. Y Moisés era uno de ellos. Y entonces dice que pasó mucho tiempo. Moisés quería regresar a Egipto. Era un hombre que había estado acostumbrado a los placeres, a la buena comida, a la buena ropa. Y entonces un día Moisés tuvo que aprender el oficio de ser un pastor de ovejas, después de ser un príncipe, andar lleno de tierra, andar lleno de polvo, con una barba descuidada, con un pelo largo. En Egipto era diferente, era una cultura donde los hombres como dignidad se rasuraban la cabeza y estaban pelones. No es muy extraño hoy, eso se puso mucho de moda hoy en día, son costumbres que ahora las miramos hasta en los mismos artistas, pero y en aquel tiempo entonces soy peregrino, estoy en una tierra que no es mi tierra, estoy en una tierra extranjera y entonces Dios tenía un plan. Y dice aquí en el versículo número 3, en el capítulo 3, versículo 1, y Moisés, oiga, apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Estaba haciendo un trabajo que no amaba, como mucha gente. Hay muchas personas que están haciendo un trabajo que no les gusta. Entonces ese trabajo pesa el doble o pesa el triple hacerlo, porque solamente se hace por un salario. Y Jetro, digamos, era el dueño de las ovejas. Moisés aprendió el pastoreo y apacentaba el rebaño de Jetro. Esto se volvió cotidiano y esto se volvió rutinario porque considero que Moisés entró en una depresión. Y cuando uno entra en una depresión, se acostumbra de la casa al trabajo, del trabajo al bar, del bar a la casa, te duermes, una rutina tremenda. ¿Sabe qué trae eso para el ser humano? Depresión. Por eso le hablaba de esos grandes artistas, nombres como Prince, nombres como Michael Jackson y una serie de cantantes que se miran tan felices en el escenario, pero su vida privada es tan triste que necesitan de fármacos, que necesitan de pastillas para dormir, de pastillas para levantarse, para estar animados totalmente. Tienen que recurrir al alcohol y se convierten en adictos a los diferentes estimulantes que hay. En ese tiempo no habían, pero Moisés manifestaba una tristeza que la manifiesta al ponerle nombre a su hijo porque le puso peregrino, para manifestar lo que él sentía en esa tierra donde estaba. Ya habían pasado 40 años y ahí estaba Moisés. No entendía lo que Dios estaba haciendo, era una preparación en él. Lo estaba preparando para un viaje de otros 40 años en el desierto. Y entonces ahí estaba Moisés haciendo un oficio que no le gustaba. Apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y un día dijo, voy a caminar un poco más, ya me aburrí de ver este mismo barranco, de ver otra cosa aquí. Y empezó a caminar y a caminar y a caminar. Y cuando se dio cuenta, dice que condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a un monte. Y este monte no era como todos los montes, era un monte especial. Y este monte es un monte famoso allá en el Medio Oriente
porque es el monte que lleva el nombre de Horeb. Y llegó al monte de Horeb. Había pasado muchas veces por ahí, lo había visto, pero ahora se detuvo. Y dijo, este monte no lo había visto, porque este monte es un monte singular, es un monte especial, porque Horeb era o tipifica o lo manifiesta como el monte de Dios. El monte de Dios tiene una bendición. El monte de Dios. ¿Sabe cuál es el monte de Dios ahora? Ese monte se llama Cristo. Es el monte que cambia. Es el monte que transforma. Es el monte que te hace diferente. Llegó a aquel lugar. Dios iba a cambiar la vida de este hombre triste. Dios iba a cambiar la vida de este hombre deprimido. Yo no te quiero presentar un evangelio solo que te saque de un vicio. Yo no quiero presentarte un evangelio nada más como una religión, sino este evangelio es lo único que puede cambiar tu vida y realmente un evangelio que te hace vivir experiencias tan maravillosas que no tiene competencia. Y cuando el evangelio no tiene competencia con el mundo, tú vas a seguir gozándote y deleitándote en la presencia del Dios del cielo. Y ahí estaba el monte Horeb. Lo vio Moisés y se quedó estupefacto. Se quedó fascinado al ver aquel monte, que lo único que le faltaba al monte era hablar. El monte Horeb, el monte de Dios. Era el monte de las sobrenaturalidades. Por esto este evangelio no es natural. La vida que llevamos es natural. Para llevar una vida natural no necesitamos del evangelio ni necesitas de Cristo. Pero el Señor te ofrece una vida sobrenatural. Una vida que está sobre lo natural. Mayor que lo natural. En donde te va a fortalecer, donde te va a sostener, donde realmente te va a sacar adelante por muy grande que sea la prueba. Y entonces Moisés llegó hacia el monte Horeb, el monte de Dios. Moisés estaba fascinado. Ya no estaba viendo las ovejas hacia abajo, ahora tenía que ver hacia arriba. Como dijo el salmista, cuando toda aquella gente que se corrompió, el pueblo de Israel, y rayó en la idolatría, e iba a los volcanes, e iba a los montes, y ponía su mirada en los ídolos que tenía en los montes. Y ahí estaba David, y la gente venía feliz, y la gente venía clamando, y la gente venía especulando porque no había pasado nada. Quizá demonios habían tenido manifestaciones. Y David, cuando veía al pueblo que regresaba en un estado anímico diferente, le dieron ganas aún de ir a esos montes, a pedir ayuda, a pedir auxilio, a pedir socorro. Y entonces él se detiene y lucha contra aquella situación apremiante y dice, levantaré mis ojos a los montes, pondré mi confianza en los montes, pondré mi confianza en esos dioses. No, hijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. De ahí viene mi socorro. Y entonces ahora estaba aquí Moisés, teniendo una visión maravillosa, la visión que cambia. Llegó al monte de Dios. ¿Sabes? El monte de Dios se llama Jesucristo. Y ahí dice la palabra, y se le apareció el ángel del Señor. Y no solamente se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés estaba sorprendido. Y miró y aquí la zarza ardía en fuego.
y el fuego no podía contra la zarza, porque esa zarza que el fuego no puede consumir se llama Cristo. Que el fuego de la prueba, que el fuego de la muerte no podía consumir se llama Jesucristo. Moisés estaba sorprendido. Estaba cambiando el Señor su vida. Estaba sacando la depresión, el desánimo, la frustración. No soy bueno para nada, no sirvo, fracasé en Egipto, estoy pobre, no tengo todo eso. Pero de un momento a otro, Dios iba a cambiar la vida de Moisés. Eso es lo que te ofrece Dios. Cambiar tu vida, estimado amigo, querido hermano. El Evangelio no es una reunión de locos, es un cambio de vida. Eso es lo que te propone Dios. Ya no aguantas con tu vida. Ven a Cristo Jesús. Renueva tus votos. Sigue adelante. Levántate. Empieza a caminar. Vas a llegar al monte de Dios. El monte de las sobrenaturalidades. El monte donde al pie del monte arde la zarza y no se consume. Me voy a acercar a la zarza, dijo Moisés. Y quiso ver. Por eso, acércate al Señor. Que el Señor te bendiga. Estaremos reunidos en una próxima oportunidad. Gracias. Amén y amén.